pero a nivel legal vamos a preguntarle al abogado de qué se trata específicamente una situación de divorcio. Bienvenido, abogado. ¿Cómo se encuentra en esta tarde de hoy? Muchas gracias, Wendy. Estamos muy bien y un saludo y un abrazo bien grande para todos ustedes ahí en Toy for Kids. Claro que sí, abogado. Sabemos que el divorcio es una situación bastante complicada, un poco a veces larga, a veces corta, a veces simple, a veces muy trágica. Pero háblenos en esta tarde de hoy, abogado, sobre esas áreas de litigación precisamente en un caso de divorcio. Por supuesto. En un divorcio, como regla general, tenemos 4 áreas de litigación. La primera área de litigación va a ser los niños. Y, por cierto, es el área donde más litigación vas a encontrar como regla general. Entonces, con los niños tienen 3 áreas de litigación. Dentro de esa área de litigación de los niños tienen 3 aspectos diferentes. Número 1 va a ser lo que se llama responsabilidad paterna. Ujú, Ok, paterna aplica a mamá y papá. correcto. O parental responsibility, para decirlo, es como se dice en inglés. Responsabilidad paterna, que quiere decir quiénes van a tomar las decisiones sobre los niños. Ujú, Hay 2 tipos de decisiones, están las decisiones grandes y las decisiones pequeñas. Como regla general, el papá o la mamá, quien tenga al niño ese día, toma las decisiones de día a día, right? O decisiones cotidianas, como por ejemplo, qué comida va a dárselo al niño hoy, qué ropa le ponemos, cuál va a ser la rutina para hoy. Eso es una decisión de día a día y el que tenga al niño ese día toma esa decisión. Las decisiones grandes, entonces, tienen que tomarse en conjunto. ¿Ok? ok, Como por ejemplo decisiones que tengan que ver con educación, decisiones que tengan que ver con la salud del niño, específicamente en estos tiempos con las vacunas, por ejemplo, que es algo un tema bien controversial, ujú, para ponerle al niño algún tipo de vacuna. No mm, solo tiene que ser la vacuna del COVID, pero cualquier tipo de vacuna, tienen que técnicamente los 2 padres estar en la misma página, porque eso califica como una decisión grande. ok, ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama el parental responsibility. Eso es cuando es la regla general, que es lo que se llama responsabilidad paterna compartida. Quiere decir que van a hacer esas decisiones en conjunto. Hay casos un poquito diferentes donde uno de los 2 padres va a tener lo que se llama sole parental ujú, responsibility o responsabilidad paterna sola. Es decir, que ese papá o mamá, quien quiera que la tenga, va a ser la persona que va a tomar todas las decisiones ok, para esos niños. Uh, y hay una tercera posibilidad que es como un híbrido, esas 2 donde tienen la responsabilidad paterna compartida, pero se le da el último poder de decisión a uno de los 2 padres en caso de que no se logren poner de acuerdo. Esos 2 es más bien en circunstancias raras. Como regla general, los padres van a tener el poder de decisión ok, compartido. Entonces, la otra parte es el time sharing o el tiempo con los niños, ok, ¿ok? Que es donde va a pasar al niño o la niña ciertas noches con papá o con mamá. El punto de partida siempre queremos que sea tiempo igual. Ese ok, sería el punto de partida. Pero es muy importante que los oyentes sepan que nadie tiene derecho a nada. Muchas veces yo oigo ujú, padres que me no, porque yo tengo derecho al 50%. Nadie tiene derecho a nada. ¿Ok? La decisión va a ser hecha basado en lo que quiere decir los mejores intereses de ese niño. Ahora ok, bien, como un punto de partida, los jueces siempre van a mirar al tiempo igual, ¿ok? Porque es muy importante que el niño tenga tiempo significativo con mamá o con papá, a menos que haya algún tipo de factor que indique que eso no está en el mejor interés del niño. ¿Qué ujú, factores son muy importantes para mirar? La distancia. ¿A qué distancia vive un papá del otro papá? ¿Ok? Porque el niño tiene que ir a la escuela. Entonces, tú no puedes ir a una escuela hoy en Hialeah y una escuela en Homestead mañana. Right? Esa distancia va a ser muy importante. El horario de trabajo de mamá y papá. ¿Ok? Si tienen un horario de trabajo de 5 a 9, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, right? Un horario habitual, o si ujú, trabaja por las noches, o si es alguien, como por ejemplo una persona que es un camionero que se va muchos días a la ciudad, eso afecta también. Y entonces también tenemos cosas adicionales como por ejemplo que tengan que ver con algo de violencia o algún récord criminal, eso también inclina la balanza. ok, Una vez que se establezca el tiempo de los niños, tenemos que calcular el child support, ok, right? O la manutención para ese niño. Y eso va a ser determinado en 2 factores fundamentales. Número 1 va a ser el income de los 2 padres,
cuánto gana mamá, cuánto gana papá. Y número dos, el tiempo. Y muy importante que las personas no saben. Cuando referimos al tiempo con el niño, lo que cuenta son las noches. Muchas Las veces los clientes me noches. dicen, bueno, yo veo al niño todos los días. Bueno, eso no cuenta para child support. Lo que cuenta para child support son la cantidad de noches que ese niño pasa en su casa Ok. al año. ¿Ok? Y hay que tener un mínimo de noches que está alrededor de las 75 noches al año para que el que tenga menos tiempo con el niño reciba algún crédito, lo cual quiere decir que, por ejemplo, 35 o 40 noches al año es lo mismo que cero para el propósito de O sea que calcular hay un el mínimo child de support. 75. ¿Pero? Mínimo son 75. Alrededor de 75. Ok. Alrededor de 75, ese es lo que dice en inglés el threshold, el mínimo Ok. que necesita la persona, el papá o mamá que tiene menos noches para recibir crédito. Entonces eso fue el child support. Después hay que ver también la distribución de propiedades. Bien sencillo. O bueno, no es tan sencillo, pero bueno, para que lo entiendan los oyentes. Tenemos que dividir los bienes y tenemos que dividir las deudas. Las deudas. Una parte muy importante de ese proceso es determinar qué bienes y qué deudas son matrimoniales y qué bienes y qué deudas no son matrimoniales. Lo que no es matrimonial entonces pertenece, sea deuda, sea bien, a la esposa o al esposo. Entonces, ¿qué es lo que es matrimonial? Es básicamente todo lo que se adquirió durante el matrimonio, desde que te casaste legalmente hasta que se filió para divorcio en la corte. Y lo que En este pasó periodo de antes tiempo, no es de ¿diga? nada. O sea, lo que pasó antes, pues simplemente, aunque Es vivieran prematrimonial. juntos. Ok. Prematrimonial. Es muy importante ahora que me dice eso, hay excepciones a esa regla, como por ejemplo una casa que se adquirió antes del matrimonio, pero como tú sabes, muchas veces las personas no compran la casa en cash. La mayoría de las veces tú financias esa casa. Entonces, si tú compras la casa hoy, te casas mañana, técnicamente la compraste prematrimonial. Pero a lo largo de ese matrimonio, tú pagaste esa casa con dinero del matrimonio. Exacto, correcto. Quiere decir que la otra persona va a tener un reclamo potencial a esa casa basado en dos cosas. Número uno, el dinero que se pagó, lo cual contribuyó al incremento del equity de esa casa, right? De la diferencia entre lo que se debe y lo que vale. Y número dos, el aumento de valor de la casa. O sea, si tú te casaste hace 20 años, esa casa tenía un valor que, como tú sabes, sobre todo como están las propiedades ahora, un valor que es muy inferior al valor de ahora. Ese incremento en el valor de la propiedad va a ser matrimonial también y la otra persona va a tener un derecho sobre ese reclamo. Ok, y abogado, en el tema de lo que íbamos a comentar ahora es los gastos de abogado. ¿Quién se encarga de este punto tan importante? Muy buena pregunta. Esa es otra de las 4 áreas de litigación. La tercera sería el alimony, que después podemos hablar. Entonces, los gastos de abogado, área de litigación número 4. La pregunta aquí es, ¿quién le va a pagar a quién gastos de abogado? Exactamente. Entonces, hay dos bases por las cuales uno de los litigantes recibiría gastos de abogado del otro. Y by the way, muy importante, no son solo gastos de abogado, pero también costos de litigación. Déjame darte un ejemplo. En un caso donde haya una estructura de finanzas complejas, por ejemplo, que alguien tenga un negocio y que sea bien difícil de saber cuál es el valor de ese negocio, en ese tipo de casos el abogado va a tener que buscar un contador forénsico, un contador bien sofisticado, y hay que pagar mucho dinero para eso. Eso es un costo de litigación que puede que una de las dos partes sea forzado a pagar por el otro. Entonces hay dos bases para esto. Una base sería cuando una de las partes gana mucho dinero más que la otra. O sea, no estamos hablando de que la esposa gane un poquitico más de dinero que el esposo o que el esposo gane un poquitico más de dinero que la esposa. Ahí no va a ser suficiente. Pero cuando la diferencia del income entre uno y el otro es significativa, entonces la corte, por regla general, va a forzar a la parte que gana más dinero a pagarle o parte o la totalidad de los gastos de abogado de la otra persona. Muy importante, hay veces que no te obligan a pagarlo todo, pero que te obligan a pagar una porción. ¿Ok? Pero la base fundamental para eso sería una diferencia significativa en income. ¿Ok? Ahora bien, el otro motivo por el cual la corte también te puede forzar a pagar gastos de abogado es cuando tú causas lo que se llama litigación innecesaria. Lamentablemente, eso es muy común en casos de divorcio porque, como puedes entender, las personas tienen muchas emociones altas y muchas veces, lamentablemente,
entran en conducta que no debe de ser. Entonces, cuando hacen algo mal hecho, que resulta en que la otra parte gaste gastos de abogado innecesarios, entonces la corte te puede forzar a que tú pagues por ese tipo de gastos de abogado. Excelente. Bueno, de verdad, abogado, nos encantó este tema. Voy a dejarlo con Giovanni que quiere saludarlo y vamos a ver cuándo lo tenemos en vivo en el estudio. Vamos a coordinar eso, abogado, para poder experimentar toda esta información con la audiencia. Por supuesto que sí. ¿Qué tal, abogado? Muchas gracias por tener. Abogado, Dígame, Giovanni. déjeme hablar, que le voy a pedir de favor a Wendy que me deje hablar con usted porque se coge todo ese tema para ella. Siempre es un placer estar contigo. Gracias. Abogado, se habla de todos estos temas del child support, de ayuda a los niños, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando un padre, okay, siguiendo con la misma tema, de cuando trabaja por su cuenta? O sea, por ejemplo, ¿qué determinación puede tomar la corte cuando el niño tiene un año, por decirlo así, ¿no? Y no lo encuentran trabajando. ¿Qué hace el juez o cómo se toma la determinación para que esa persona le pueda ayudar a los niños? Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de casos? Lo primero que tú tienes que hacer en ese tipo de casos es exigirle al papá o al abogado del papá que te provea con información financiera. ¿Ok? Entonces, las reglas de procedimiento exigen que las partes entreguen cierta información financiera. Si el papá rehúsa dar esa información financiera, entonces uno de los mecanismos que el abogado va a tener es pedirle a la corte que le impute una cantidad de salario para el propósito de calcular el child support. Puede ser o salario mínimo en ciertas ocasiones, o si tú conoces o puedes probarle a la corte cuál era el tipo de profesión que tenía el papá, entonces se le puede imputar también salario mínimo basado en los estándares nacionales, basado en el census de los Estados Unidos, del salario típico para ese tipo de trabajador, para ese tipo de profesión que tiene el papá. También puedes ponerle un poco de presión adicional para forzarlo si no te están dando la información financiera, y la corte puede proveer sanciones adicionales, como por ejemplo los gastos de abogado que estaba mencionando, y así sucesivamente para forzarlo a que te provean esa información financiera. Y por ejemplo, si tú recibes... No, está bien, sigue, mamá. Si una vez que tú recibes entonces la información financiera y se trata de alguien que tiene un negocio, como tú dices, entonces el income para el propósito de child support va a ser la diferencia entre el revenue, right? La ganancia que tiene el negocio, menos los gastos operacionales del negocio. Entonces esa diferencia va a ser el income para el propósito de child support. Muy importante, porque la gente entonces dice, bueno, es que tiene muchos gastos. Bueno, pero el único gasto que va a contar para el propósito de child support va a ser los gastos necesarios para el negocio. Como tú sabes, muchas veces las personas ponen en sus gastos cosas que no son de negocio. Y pagan por ir al restaurante y gastos que en realidad son gastos personales. Si ese gasto no es de negocio, entonces el abogado tiene que hacer un argumento de que eso no se puede, ese gasto no se debe tomar en consideración para el propósito de calcular el child support. Y entonces, en esencia, el income va a ser lo que genera, la ganancia que genera el negocio, menos los gastos necesarios que tiene ese negocio. Y abogado, por ejemplo, para nuestros radioescuchas de 1450 AM, 101.9 FM, ¿qué tan serio es el problema del child support para padre o para una mamá o para un papá en el determinado? ¿Hay cárcel por esto? ¿Hay suspensión de licencia? ¿Qué es lo que si una persona no cumple con el requerimiento? Por ejemplo, el niño empezó el problema o los padres empezaron con el problema cuando el niño tenía un año, y este niño puede llegar y el papá no le pasa dinero y llega a los 6, 7 años. ¿Qué es las consecuencias que puede tomar en este caso? Muy buena pregunta, y las consecuencias son muy serias, y te voy a explicar por qué. Para empezar, si tú no pagas ese child support
entonces la cantidad retroactiva se va a ir acumulando. Sí. ¿Ok? Por ley se puede buscar 2 años hacia atrás desde el momento que se empieza el caso. Ese es el máximo por ahí. So, déjame darte un ejemplo. Tú empiezas el caso hoy, vas 2 años para atrás, pero el caso sigue y sigue y sigue, y cuando vamos a suponer que el caso te meta 1 año y medio para litigarlo, ya tienes 1 año y el hombre no ha pagado nada durante ese periodo de tiempo, estamos hablando ya de 3 años y medio. Correcto. Right? 2 para atrás, más 2 1 para y atrás y medio 2 para para adelante. adelante. Y vamos a suponer que a lo largo de los años para adelante el hombre sigue fallando. Te puedes encontrar fácilmente en una situación donde, y yo los he visto mucho, tienes un papá que debe entre 25, 30 mil, hasta 40 mil y 50 mil dólares Wow. de child support retroactivo. Entonces las personas no saben, esa cantidad de dinero no se puede eliminar con bancarrota ni con nada. Ese dinero lo vas a deber para toda la vida. Entonces, déjame darte un ejemplo en las consecuencias. Bien sencillo. No puedes, te ponen un hold o un paro para que no puedas obtener un pasaporte para poder renovar tu pasaporte si eres ciudadano americano. Si no eres ciudadano americano, vas a tener un problema con inmigración, con la porque residencia. tengo entendido, aunque inmigración no es el área de especialización mío, pero sí tengo entendido en muchos casos donde es un problema para el propósito de hacerte ciudadano americano, porque una de las cosas que tienes que enseñar es buen carácter moral, y te piden en muchas ocasiones prueba de que tú eres buen padre y que te ocupas de los hijos tuyos si estás separado de la mamá de los niños. Entonces esa cantidad de child support puede que sea un problema si no eres ciudadano americano. Si eres ciudadano americano, entonces no puedes, te suspenden la habilidad de renovar ese pasaporte una vez que se venza. Puedes tener problemas de suspensión de licencia de conducir, lo cual puede después resultar en ¿cómo se llama? En que si te arrestan porque estás manejando con la licencia suspendida. Y en un caso más severo, se te puede poner una moción para ya te desacato de la corte y puedes ir preso por no pagar caso. Por lo que pasa en ese tipo de casos es, si se logra demostrar de que tú no pagaste el child support intencionalmente, quiere decir porque no quisiste, no por pobre, porque si no lo pagaste porque tenías una situación financiera difícil, entonces puede que tengas una excusa. Pero si no lo pagaste intencionalmente, entonces la corte te pone lo que se llama en inglés un purge, para decir así, la traducción más cercana a español sería una purga. Entonces te dice, ok, tienes que pagar en 10 días X cantidad de dinero, 2,000, 3,000, 4,000 dólares, una cantidad, si no vas a ir preso. A menos que enseñes, ese día tienes que presentarte en la corte o con prueba ¿cómo se dice? El recibo de que pagaste esa cantidad de dinero, o vas a ir preso ese día y te pueden poner hasta 6 meses preso en la cárcel por desacato a la corte. Las consecuencias, Giovanni, son muy, muy serias, ¿verdad? Y los jueces van a tener eso, porque vamos a hablar claro, las personas piensan que el child support es para la mamá. Se supone es para la mamá, el child support es para el niño. Claro, para la ayuda en un país donde todo cuesta dinero. Es correcto. Entonces, es muy importante que los radioescuchas y los oyentes tengan eso en consideración, que las consecuencias por no pagar child support son muy serias. Abogado, lo decía Wendy, lo necesitamos con nosotros en vivo, porque no es lo mismo por teléfono a que estar viendo cómo vive usted la profesión. Seguro que sí. Yo voy a estar la próxima vez que me vayan a invitar, vamos a coordinar a ver si voy a estar con ustedes en persona. Abogado, ¿cuál es la dirección de sus oficinas aquí en la ciudad de Hialeah? Muchas gracias. Estamos localizados en la esquina de la 41 calle y la 16 avenida en Hialeah. 4160 West, 16 avenida. El número de suite es el 304A. Hialeah, Florida, 33012. Y nuestro número de teléfono es el 305-755-2500. Muchísimas gracias, abogado, por estos minutos que nos ha dado a nuestro radioescucha de 1450 AM 101.9 FM. Muchísimas gracias. Saludos a su señora, abogado. Saludos a ustedes, un abrazo bien grande y muchas gracias a ustedes por tenernos. Nos vemos en la próxima. Claro que sí. Bueno, y nuevamente para todos nuestros oyentes que estaban bien atentos a todos estos casos en el área de litigación de divorcio y también otras áreas legales que el abogado maneja, puede llamarlos al 305-755-2500. Vamos a aprovechar a dar las gracias a estos negocios